Hay una palabra en política que, la verdad, está en todos lados. A veces se usa como un elogio, otras como un insulto. Sirve para describir movimientos de izquierda, de derecha, de todo. Pero, ¿qué significa de verdad? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las teorías más influyentes y, por qué no, polémicas sobre este concepto tan escurridizo. Populismo. Para algunos es la voz del pueblo, la democracia en su máxima expresión. Para otros es una amenaza directa a las instituciones. ¿Es una ideología con un paquete de ideas fijas o es simplemente un estilo, una forma de hacer política? Bueno, toda esta confusión es justamente nuestro punto de partida. Pero, a ver, ¿y si no fuera ninguna de esas cosas? Un teórico lanzó una idea mucho más radical, que el populismo no es un tipo de política, sino la lógica misma con la que se construye toda la política. Es como el motor oculto que le da forma a cómo nos vemos a nosotros mismos como un grupo. Bien, vamos a desentrañar esto. Para entender esta idea, vamos a usar como guía un libro clave, La razón populista, del teórico político Ernesto Laclau. Su objetivo no era ni defender ni atacar al populismo, sino más bien desarmarlo, como un mecánico para ver cómo funciona por dentro, para entender su anatomía. Y acá está el corazón de su argumento. Para Laclau, el populismo no tiene un contenido fijo, o sea, no es como el socialismo o el liberalismo. Es, más bien, una forma, una lógica social de construir lo político. Y esa lógica siempre, siempre implica dividir el mundo social en dos bandos, creando un nosotros frente a un ellos. Entonces, ¿dónde empieza todo esto? Según la teoría, el motor de arranque es algo súper concreto y muy humano. Demandas sociales que el sistema, tal como está, no está resolviendo. Son esas peticiones que se quedan flotando en el aire, sin respuesta. Bien, ¿y cómo se arma todo esto? Laclau describe un mecanismo, casi un paso a paso, de cómo estas demandas que andaban sueltas por ahí pueden empezar a unirse y de repente transformarse en una fuerza política superpoderosa, en lo que llamamos el pueblo. El proceso tiene como 4 momentos. Primero, tenemos demandas insatisfechas y aisladas. Un grupo quiere mejores salarios, otro pide acceso a la salud, un tercero más seguridad. Segundo, estos grupos empiezan a darse cuenta de que aunque sus problemas son distintos, tienen algo en común. A ninguno le dan bolilla. Forman lo que Laclau llama una cadena de equivalencia. Tercero, se traza una línea en la arena, una frontera antagónica. Se identifica a un adversario común, la élite, el establishment, como quieran llamarlo, como el culpable de que nada se resuelva. Y finalmente, cuarto, esta cadena se solidifica y nace una identidad colectiva nueva, el pueblo. Y ojo, este es un punto clave. El pueblo que surge de acá no es solo una alianza temporal, no es la simple suma de los grupos. Se convierte, según Laclau, en una identidad totalmente nueva, algo que es cualitativamente más que la simple suma de las partes. Acaba de nacer un nuevo actor en el escenario político. Bueno, y ahora sí, llegamos al núcleo de la teoría, al movimiento más audaz y sin duda más controversial del argumento de Laclau. Es el momento en que una parte de la sociedad hace algo increíble, reclama ser el todo. Para entenderlo, Laclau desempolva 2 términos de latín. Por un lado, la plebs, que eran los desfavorecidos, los de abajo, una parte muy específica de la sociedad con sus reclamos, y por el otro, el populus, que se refería a todos los ciudadanos, a la comunidad entera. Son 2 conceptos bien distintos. Y acá viene la jugada maestra del populismo. Como lo dice Laclau, en el populismo, la plebs, esa parte desfavorecida, da un paso al frente y dice, nosotros somos el único populus legítimo. En otras palabras, un grupo particular afirma ser la única y auténtica voz de toda la comunidad, y al hacer eso, de paso, declara que el resto es ilegítimo. Claro, pero acá surge una pregunta lógica. Si el pueblo es un rejunte de grupos tan distintos, con intereses a veces hasta contradictorios, ¿cómo se mantiene unido? ¿Cuál es el pegamento que une a esta coalición tan diversa? La respuesta de Laclau es un concepto que suena un poco abstracto, pero que vamos a desarmar: el significante vacío. Pensemos en un símbolo. Puede ser el nombre de un líder, un eslogan simple,
algo que se vuelve tan amplio que puede representar esa unidad mítica de todos. Se le llama vacío justamente porque para poder unir a tanta gente distinta, tiene que deshacerse de significados muy específicos. Se convierte en el nombre de esa unidad, de esa plenitud que la sociedad siente que le falta. Si uno se toma en serio esta lógica, las consecuencias son, enormes. La política deja de ser vista como una simple administración de recursos para convertirse en un campo de batalla constante, donde se construyen y deconstruyen identidades y fronteras. Y fíjense en esta conclusión de Laclau, que es potentísima. Lejos de esa idea del fin de la política que estaba de moda, esta lógica nos lleva a la llegada a una era totalmente política. Porque si nada está escrito en piedra, si el pueblo es algo que se construye, entonces el terreno de juego se puede redefinir una y otra vez. Y claro, una idea así de grande no iba a pasar sin generar debate. Choca de frente con otras grandes teorías políticas y un campo de batalla clave es su discusión con el marxismo más tradicional, que entiende la historia de una forma muy diferente. Este debate se ve clarísimo en su diálogo con el filósofo Slavoj Žižek. Para Žižek, que sigue una línea marxista, el actor principal de la historia es la clase, una identidad que viene determinada por la economía. Para Laclau, en cambio, el actor central siempre va a ser un pueblo, una identidad que se construye políticamente, que es frágil, contingente y que puede cambiar. La unidad para Laclau es política, para Žižek es producto de la lucha de clases. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al final de nuestro recorrido. Y nos deja con una pregunta que es tan grande como la propia teoría que estuvimos viendo. La idea de fondo, la tesis final de Laclau, es que el populismo no es una enfermedad de la política, ni una anomalía. Es la política, así, a secas. La historia, vista desde acá, no es un camino recto de progreso, sino una sucesión discontinua de formaciones hegemónicas. Hacer política es, en esencia, el acto de construir un pueblo, una y otra vez. Pero claro, esto nos deja con una paradoja, ¿no? Si esta lógica populista es, en el fondo, la lógica de toda la política, si es la forma en que siempre se arman las identidades colectivas, ¿no corre el riesgo la palabra populismo de vaciarse de significado? Si el populismo es todo, ¿termina siendo nada en particular? Una pregunta que sin duda da para seguir pensando.